Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre tu familia es una mentira. Y si los secretos más oscuros de tu linaje estuvieran ligados a una red de poder tan inmensa, tan aterradora, que no hay forma de escapar, ¿qué harías si te encontraras frente a una verdad tan inquietante que tu vida, tal como la conocías, se desplomara en pedazos? Hoy, te invito a sumergirte en una historia que desafía todo lo que creías saber sobre los secretos familiares y el poder. En el corazón de esta narrativa hay una joven investigadora llamada Valeria Rodríguez que, al descubrir un antiguo diario de su abuelo, se ve arrastrada a un mundo de pactos oscuros, sacrificios humanos y decisiones que cambiarán su destino para siempre. Pero lo que podría parecer solo un relato de misterio se convierte en una dura realidad. Cuando la verdad se convierte en tu peor enemigo, ¿es posible escapar de las sombras del pasado? Te lo pregunto, ¿te atreverías a exponer los secretos de tu propia familia sabiendo que esa revelación podría destruirlo todo? Porque Valeria tiene que tomar una decisión imposible: continuar con la búsqueda de la verdad y arriesgarlo todo, o rendirse y permitir que el club secreto siga manipulando su vida. Y lo más aterrador de todo, ¿quién crees que está realmente a salvo cuando la verdad se convierte en una condena? Este no es solo un relato de misterio o suspense. Es un desafío a nuestras creencias más profundas sobre la lealtad, la justicia y el precio de la verdad. Lo que vas a escuchar a continuación te hará cuestionar, te hará sentir incómodo, pero sobre todo, te hará preguntarte, ¿quién tiene el control de tu vida, realmente? Así que, quédate con nosotros, porque lo que viene no es solo una historia, es la batalla por la libertad, la moralidad y, sobre todo, el poder de elegir. Y cuando todo parece perdido, la única forma de encontrar la respuesta está en el coraje de enfrentarse a lo que no queremos ver. Estás a punto de descubrirlo todo. Valeria Rodríguez nunca imaginó que, en un día aparentemente común, su vida cambiaría para siempre. Su jornada había comenzado como cualquier otra: una taza de café caliente, la luz de la mañana entrando por la ventana y el sonido lejano de los coches pasando por la calle. Sin embargo, algo en el aire esa mañana parecía diferente. Quizás era la sensación de que las piezas de un rompecabezas largo y complicado comenzaban a encajar. Valeria había crecido en una familia adinerada, pero no podía evitar sentir que había algo profundamente oscuro en su historia. Desde pequeña, siempre hubo murmullos y susurros entre los adultos, frases que se apagaban en el aire cuando ella se acercaba. Su abuelo, Renato Rodríguez, había sido un hombre venerado, pero su figura siempre estuvo envuelta en una niebla de misterio. Había sido un hombre pragmático, de éxito, pero su muerte cuando Valeria era tan solo una niña de 10 años dejó un vacío difícil de llenar. No era solo la tristeza por la pérdida de un ser querido, sino la sensación de que el silencio que siguió a su muerte había sido mucho más profundo de lo que aparentaba. En el tiempo transcurrido desde entonces, Valeria había intentado evitar las preguntas. Después de todo, la vida seguía adelante, pero el destino, como siempre, tiene una manera de abrir puertas cerradas en momentos inesperados. Aquella mañana de invierno, la joven investigadora se encontraba en el desván de la casa familiar, ordenando algunas viejas cajas que habían estado olvidadas durante años. No estaba particularmente emocionada por lo que pudiera encontrar, eran solo recuerdos viejos de una familia que, por algún motivo, ya no parecía tan importante. Sin embargo, al abrir una de las cajas, algo brilló entre el polvo. Era un pequeño cuaderno de cuero envejecido, atado con una hebilla dorada, como si estuviera esperando ser encontrado. El corazón de Valeria dio un vuelco al ver el nombre grabado en la portada: Renato Rodríguez. De inmediato, la curiosidad la invadió, aunque también lo hizo una extraña sensación de inquietud. Había escuchado rumores sobre su abuelo, sobre su poder y su influencia, pero nunca había llegado a conocer la verdad. Ese diario, sin duda, tenía que ser la clave para desvelar los secretos que habían estado ocultos durante tanto tiempo. Con las manos temblorosas, Valeria desabrochó la hebilla y abrió el cuaderno. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía ordenada, casi perfecta, que no dejaba dudas de que cada palabra había sido cuidadosamente pensada. Al principio, las entradas parecían inofensivas: notas sobre negocios, referencias a viajes de trabajo, incluso algunos nombres de colegas y amigos de su abuelo. Pero conforme avanzaba, Valeria notó un patrón extraño en las palabras, algo que no encajaba con la imagen que había tenido de él. El tono de los escritos comenzaba a cambiar, más sombrío, más críptico. Había menciones recurrentes a pactos y acuerdos, y aunque al principio no le dio demasiada importancia, pronto se dio cuenta de que las palabras de Renato no hablaban de simples acuerdos de negocio. Había algo mucho más profundo detrás de sus palabras, algo mucho más oscuro. Hoy, el club se ha expandido. Los elegidos son cada vez más. Pronto,
Los sacrificios serán necesarios para asegurar nuestro futuro. Las reglas están claras. Aquel que no cumpla con su parte será olvidado, desaparecido, borrado de la existencia. Valeria leyó esas palabras una y otra vez, con el estómago revuelto. ¿Sacrificios? ¿A qué se refería su abuelo con eso? No podía ser, pensó. Todo eso debía ser algún tipo de metáfora o quizás un error de interpretación. Pero, en el fondo, algo le decía que no podía ignorarlo. No después de lo que había leído. Los elegidos fue otra frase que aparecía con frecuencia en el diario. Valeria comenzó a buscar más referencias a este grupo misterioso. A medida que leía, más detalles oscuros salían a la luz. El club no era una organización cualquiera. Era un grupo clandestino de hombres poderosos, empresarios, políticos, figuras influyentes que compartían un pacto que trascendía el tiempo y el espacio. Eran parte de algo mucho más grande, algo que nadie fuera de ese círculo debía entender. A lo largo de las páginas, Valeria fue encontrando más nombres, más fechas. Algunos de ellos le resultaban familiares, empresarios que aún eran figuras prominentes en la actualidad, políticos de alto rango cuyas influencias habían sido clave en la historia reciente del país. Pero lo más perturbador era la forma en que el abuelo de Valeria parecía involucrarse con ellos. El nombre de Renato Rodríguez aparecía en todas las negociaciones cruciales, en todos los acuerdos más oscuros, como si él fuera una pieza clave en la creación y expansión de este club secreto. No hay vuelta atrás. La riqueza no es un accidente, es el resultado de sacrificios. El precio del poder es alto, pero en este club, todos sabemos lo que debemos pagar, anotó Renato en una de las páginas finales. Valeria cerró el diario de golpe, como si esas palabras pudieran seguirle a través de las paredes. Su mente estaba llena de preguntas, pero también de miedo. ¿Era posible que su abuelo hubiera sido parte de algo tan macabro? ¿Qué tipo de sacrificios había hecho su familia para mantener esa fortuna, ese poder que había moldeado su vida? Lo más importante, ¿qué significaba todo esto para ella? De repente, el peso del pasado la golpeó con una fuerza brutal. Ya no se trataba solo de una historia de familia, de secretos enterrados. Había algo mucho más grande en juego, algo que podría costarle más de lo que estaba dispuesta a arriesgar. Valeria no pudo dejar de pensar en las palabras que había leído en el diario de su abuelo. Aquellos pasajes oscuros sobre sacrificios y pactos la atormentaban. ¿Qué tipo de gente podría formar parte de algo así? La duda se transformó en una necesidad urgente de respuestas. Y las preguntas no solo se referían a su abuelo, sino a su propia familia, a su historia. ¿Estaba ella también involucrada en este misterio, incluso sin saberlo? Si su abuelo fue uno de los fundadores de ese club. ¿Cuál era su papel en todo esto? Esa tarde, Valeria no pudo resistir la tentación de profundizar aún más en la investigación. Después de todo, la curiosidad siempre había sido su motor. Como investigadora, había aprendido que las respuestas rara vez llegaban fácil. Pero las piezas de este rompecabezas no solo eran difíciles de encajar, sino que parecían estar escondidas bajo capas de secretos cuidadosamente custodiados. Revisó nuevamente las páginas del diario, buscando más detalles sobre ese club misterioso. El Club de los Elegidos, como lo llamaba Renato. ¿Cómo funcionaba exactamente? ¿Cómo había logrado hacerse tan poderoso sin que el mundo supiera de su existencia? Las primeras pistas comenzaron a aparecer en las anotaciones de su abuelo. El club no era solo un grupo de amigos que compartían una ideología común. Era mucho más que eso. Eran hombres y mujeres de élite, empresarios, políticos, incluso artistas y académicos influyentes que operaban en las sombras, todos unidos por un objetivo común: asegurar su poder y riqueza a través de medios que el resto del mundo jamás podría imaginar. Entre las páginas del diario, Valeria descubrió un nombre que parecía destacar entre todos los demás: Javier Castillo. Su abuelo lo mencionaba frecuentemente, y aunque el nombre no le sonaba familiar, estaba claro que Castillo tenía una posición destacada dentro del club. En las últimas anotaciones, Renato escribía con un tono inquietante: Castillo es nuestro futuro. Él llevará el club más allá de lo que nosotros hemos podido soñar. El próximo paso es crucial. La mención del próximo paso hizo que Valeria sintiera un escalofrío. ¿Qué quería decir con eso? ¿Había algo planeado para el futuro que aún no había sucedido? ¿Estaba el club evolucionando de alguna manera que su abuelo no había anticipado? Con cada respuesta que parecía encontrar, surgían más preguntas, más dudas. Decidió investigar más sobre Javier Castillo. Con la habilidad de una investigadora experimentada, Valeria comenzó a buscar información en Internet. Encontró que Castillo era un nombre común en el mundo empresarial, pero no fue hasta que encontró una foto de él en un artículo de un periódico antiguo que lo reconoció. Era un hombre de rostro serio, elegante,
pero con unos ojos que parecían ocultar un conocimiento profundo y perturbador. La imagen estaba vinculada a una conferencia sobre inversiones y poder político, donde Castillo había sido el orador principal. Parecía un hombre respetable, conocido por su astucia y su habilidad para manejar grandes fortunas. Pero lo que más le llamó la atención fue el pie de foto. Javier Castillo, uno de los hombres más influyentes de la región, cuyo nombre siempre ha estado asociado a las esferas más altas de la política y los negocios. Valeria se quedó pensativa. La imagen del hombre que veía en la foto no coincidía con la descripción de su abuelo. Renato, en sus últimos escritos, había mencionado que el club estaba compuesto por hombres como Castillo, personas que se habían infiltrado en todos los rincones del poder. Son los que mueven los hilos en las sombras, decía el diario. Pero lo que más la sorprendió fue que el club no solo controlaba el dinero o los negocios. Controlaba, de alguna manera, las decisiones políticas, los movimientos sociales, las elecciones. El Club de los Poderosos, como lo llamaba su abuelo, no era solo una red empresarial, era un sistema oculto de poder que podía manipular el destino de una nación entera. Los miembros no solo firmaban contratos, sellaban pactos que trascendían la ética, la moral y hasta la ley. Esa noche, después de horas de investigación, Valeria se sintió más atrapada que nunca. No podía dejar de pensar en el impacto que este club había tenido en su vida. Su familia, aunque había disfrutado de la riqueza y el éxito, siempre había estado marcada por una sombra de incertidumbre. El abuelo Renato había sido el pilar de todo, y él había sido parte de ese club oscuro, de esos pactos que no parecían tener fin. Valeria pensó en su madre, en su tía y en su hermano. Todos ellos parecían estar ajenos a los secretos que ella acababa de descubrir. Pero, ¿realmente lo estaban? ¿O el club había tenido influencia en sus vidas de una manera que ni siquiera ellos comprendían? La verdad era que no sabía por dónde empezar a desentrañar todo eso, pero sabía que no podía quedarse con las manos vacías. Algo dentro de ella la impulsaba a seguir buscando, a descubrir la verdad. En su mente, la imagen de Javier Castillo volvió a aparecer. Necesitaba hablar con él. Necesitaba confrontarlo, aunque no sabía si estaba lista para enfrentarse a alguien tan peligroso. Había algo en su mirada, algo en su presencia, que le decía que él sabía más de lo que estaba dispuesto a mostrar. Decidió dar el siguiente paso. Buscaría más pistas, más conexiones, y aunque su vida pudiera estar en peligro, no podía dar marcha atrás. Algo más grande que ella misma la empujaba a continuar con su investigación. La mañana siguiente, Valeria se despertó con una sensación extraña, como si la oscuridad del día anterior se hubiera filtrado en sus sueños. No podía dejar de pensar en lo que había leído, en lo que había descubierto. Cada página del diario de su abuelo había revelado más y más sobre ese mundo oscuro y oculto que parecía haber gobernado la vida de su familia. El Club de los Poderosos, los pactos sellados con sangre, los sacrificios, y sobre todo, la sombra imponente de Javier Castillo. Pero había algo más, algo que resonaba con fuerza en su mente. Si el Club de los Poderosos había sido tan influyente, si los hombres y mujeres detrás del controlaban tanto poder, ¿por qué nadie parecía hablar de ello? Nadie fuera de esa red secreta, nadie que no formara parte de esa élite, y más aún, si su abuelo había sido una de las figuras clave en la fundación de ese club, ¿qué papel jugaba ella en todo esto? Fue esa pregunta la que la llevó a decidirse finalmente a dar el siguiente paso en su investigación, encontrar a alguien que pudiera hablar sobre el Club de los Poderosos, alguien que lo hubiera vivido, que lo conociera desde dentro. No podía continuar sola en esto, no sin una guía, no sin saber qué peligros la acechaban. Valeria recordó una conversación que había tenido años atrás durante su época universitaria. Había mencionado una vez, en una charla casual, un profesor que había sido conocido por su conocimiento sobre sociedades secretas y conspiraciones. Carlos Mendoza, un hombre que había sido profesor de historia en la Universidad Nacional, conocido por sus investigaciones sobre el poder oculto en las grandes instituciones. Según algunos rumores, Mendoza había sido parte del club en sus años más jóvenes, pero se había alejado tras una serie de eventos que, según contaban, lo dejaron marcado de por vida. Mendoza se había distanciado de todos los círculos académicos, viviendo ahora en el exilio, fuera de las grandes instituciones que tanto había criticado. Algunos lo consideraban un loco, un paranoico, mientras que otros decían que sabía demasiado para seguir con vida. Valeria no sabía si él la ayudaría, si sería capaz de proporcionarle la información que tanto necesitaba, pero decidió intentarlo. Era la única pista que tenía. Al día siguiente, Valeria se armó de valor y decidió contactar a Carlos Mendoza. La búsqueda no fue fácil. La gente lo evitaba, le tenía miedo,
y las pocas referencias que encontraba online lo mostraban como una sombra de lo que había sido, un hombre marcado por sus decisiones pasadas, siempre mirando por encima de su hombro, esperando lo peor. Finalmente, después de varios intentos fallidos, encontró un teléfono antiguo, una línea que aún conectaba con su casa en las afueras de la ciudad. «Hola, ¿Carlos Mendoza?», preguntó Valeria, con voz temblorosa. «¿Quién habla?», respondió una voz grave al otro lado de la línea. Sonaba cansada, como si llevara años esperando una llamada como esa. Valeria no sabía por dónde empezar. Necesitaba ser directa, pero al mismo tiempo no quería asustarlo. «Mi nombre es Valeria Rodríguez. Soy la nieta de Renato Rodríguez. Necesito hablar con usted sobre el Club de los Poderosos. Mi abuelo fue uno de los fundadores». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Un silencio pesado, como si Carlos Mendoza estuviera procesando la información. Valeria podía escuchar cómo su respiración se volvía más agitada. «Lo sabía», dijo finalmente Mendoza, su voz grave como si estuviera hablando consigo mismo. «Sabía que alguien lo descubriría. Pensé que ya era tarde, pero parece que no». «¿Usted sabe algo?», preguntó Valeria, casi sin poder creer que finalmente había logrado contactar con alguien que pudiera tener respuestas. «Más de lo que te imaginas, muchacha. Pero antes de continuar, necesitas entender algo muy importante», dijo Mendoza con voz temblorosa, como si quisiera advertirle de algo muy peligroso. «El club no es solo un grupo de poderosos, es un monstruo que devora a todos los que se acercan demasiado». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella conversación no parecía estar tomando el giro que había esperado. ¿Acaso Carlos Mendoza había sido uno de los que había caído en las garras del club? ¿Qué había visto él para hablar de esa manera? «¿Qué es lo que quiere decir con eso?», preguntó Valeria, sin poder disimular su ansiedad. Mendoza suspiró profundamente, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. «El club no se detiene ante nada, no es solo una sociedad secreta. Es una red que ha existido por generaciones. Los que están dentro lo saben todo, pero los que intentan salir, bueno, hay un precio muy alto que pagar por ello. Yo pagué ese precio. Y ahora, tal vez, tú también estés destinada a hacerlo». Valeria no entendía del todo lo que Mendoza intentaba decir, pero algo en sus palabras resonó profundamente dentro de ella. La amenaza era clara. El club tenía más poder de lo que ella había imaginado, y no solo eso, parecía que cualquiera que intentara desafiarlo terminaba marcado de por vida. «No sé si estoy lista para lo que viene», dijo Valeria, dejando escapar un suspiro, consciente de que estaba a punto de embarcarse en un viaje que podría poner en peligro todo lo que conocía y amaba. «No lo estarás», respondió Mendoza, sin darle tiempo a dudar. «Nadie lo está, pero si decides seguir, si decides descubrir toda la verdad, entonces te sugiero que te prepares, porque lo que vas a encontrar no es solo lo que tu abuelo dejó, es algo mucho más grande y mucho más oscuro». Valeria colgó el teléfono, con la mente llena de pensamientos confusos y una sensación de terror creciente. Ahora sabía que no podía dar marcha atrás. Si su abuelo había sido una pieza clave en el club, y si Mendoza sabía más sobre ello, entonces la verdad que buscaba estaba más cerca de lo que pensaba. Pero también era evidente que el precio que tendría que pagar por descubrirla podría ser más alto de lo que podría soportar. La tarde después de hablar con Carlos Mendoza, Valeria se sentó frente al escritorio, rodeada por las sombras de su oficina. Las paredes, antes familiares y tranquilizadoras, ahora se sentían ajenas, como si las preguntas que se cernían sobre ella hubieran transformado el espacio. La incertidumbre, el miedo y la adrenalina se entrelazaban en su mente. Mendoza le había dado un vistazo de lo que le esperaba, pero algo dentro de ella, una fuerza inexplicable, la mantenía fija en la búsqueda de la verdad. No importaba el precio. Ya no había vuelta atrás. Con el diario de su abuelo sobre la mesa, Valeria comenzó a leer de nuevo. Las palabras de Renato eran claras, pero perturbadoras. Cada página le revelaba una nueva capa de la historia del club y la forma en que él había formado parte de algo mucho más oscuro de lo que ella había imaginado. A medida que avanzaba en las páginas, los detalles sobre los sacrificios que el abuelo había introducido en el club empezaron a tornarse aún más gráficos y aterradores. Renato no solo había sido un miembro fundador del club, él había sido el arquitecto de sus reglas más macabras, un pragmático que entendió desde el principio que el poder tenía un precio. La necesidad de asegurar la supremacía de su familia y del club lo llevó a introducir un componente sangriento en los rituales secretos, sacrificios humanos. La frase que más resonó en la mente de Valeria fue una que su abuelo escribió de manera casi mecánica, como si fuera un testamento irrevocable: «La sangre sella lo que la voluntad no puede. Asegura el futuro».
El frío recorrió la espina de Valeria mientras se repetía esa frase. ¿Cómo podía su abuelo haber estado tan convencido de que lo que hacía estaba bien? Todo lo que ella había aprendido sobre ética, sobre moral, le decía que eso era impensable, inhumano. ¿Pero acaso ella estaba en posición de juzgarlo? Si de alguna manera esos sacrificios habían permitido que su familia alcanzara el poder y la prosperidad, ¿podría ella, a su vez, haber disfrutado de esos frutos sin saber jamás el costo? Con cada página, la sensación de estar atrapada en una telaraña invisible se intensificaba. Valeria miró la foto de su abuelo, tan sonriente, tan confiado, tan diferente al hombre que había conocido. La imagen de un hombre que había hecho lo que fuera necesario para garantizar el futuro, sin importar el costo, la moralidad o los principios. En ese momento, algo se rompió dentro de Valeria. No era solo la desilusión por la oscuridad de su propio linaje, era el peso de la responsabilidad. Su abuelo había pagado un precio, pero ella también iba a tener que pagar el suyo. ¿Y qué precio sería ese? Su familia no era ajena a la historia, no estaba por fuera de los pactos oscuros. Ellos formaban parte de la estructura, de la herencia maldita que había sido transmitida de generación en generación. Pero Valeria no podía permitirse ser absorbida por la desesperación. Necesitaba respuestas, y si Mendoza había sido la primera pista, ahora sabía que su siguiente paso era confrontar directamente al club. No tenía idea de cómo, pero debía hacerlo. Y Javier Castillo, el hombre mencionado tantas veces por su abuelo, el hombre que había dado el siguiente paso, era quien parecía tener las claves de todo. La llamada a Javier Castillo fue inevitable. Valeria, con el pulso acelerado, marcó su número. No esperaba que atendiera, pero una voz fría, casi distante, le respondió al segundo timbre. «¿Valeria Rodríguez?», dijo la voz al otro lado, como si ya supiera quién era. «Soy yo», respondió Valeria, tratando de sonar firme, aunque su cuerpo temblaba. La ansiedad recorría cada fibra de su ser. «Necesito hablar contigo. Creo que sabes lo que estoy buscando». Hubo una breve pausa, seguida de una risa ligera, casi burlona. «Así que Renato finalmente te llevó a la verdad». Lo imaginaba. «Has seguido el rastro de su legado, ¿verdad?». La voz de Castillo no mostraba sorpresa, solo una frialdad que helaba el aire. Valeria tragó saliva antes de hablar. Su mente estaba en un torbellino, pero debía mantener la calma. «Sé lo que hicieron, sé lo que él hizo, pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué los sacrificios? ¿Por qué todo esto? ¿Qué tipo de poder buscaban? ¿Qué tipo de futuro?». Las preguntas salían en una ráfaga, impulsadas por la frustración y la necesidad de entender. «El futuro, Valeria, es una ilusión para los que no entienden cómo funciona el poder», respondió Castillo, con voz serena, como si hablara de un tema común. «El club no actúa por capricho. Cada sacrificio, cada pacto, fue una inversión. Lo que mi padre, lo que tu abuelo, lo que todos nosotros hicimos, fue garantizar que nada se interrumpiera, nada que no debiera interrumpirse. ¿Entiendes? Lo que estás buscando es la verdad, pero la verdad solo es un velo que cubre la realidad. Y esa realidad es que el poder tiene un precio. Y ese precio, cariño, es mucho más grande de lo que imaginas». Valeria no sabía si estaba más confundida o aterrorizada. Las palabras de Castillo resonaban en su mente, pero no podía dejar de pensar que, de alguna manera, él estaba manipulando la conversación. Él era el siguiente en la línea, el sucesor. Si había algo que Valeria sabía con certeza, era que no iba a permitir que todo eso quedara en las sombras. «Te necesito. Necesito saber qué pasó con el club. Todo esto que mi abuelo comenzó. ¿Cómo termina?», preguntó, con una determinación que no había sentido antes. La risa de Castillo fue suave, como un eco lejano. «Sabes que una vez que entras en este juego, ya no hay salida, Valeria. Puedes seguir buscando, pero cada verdad que descubras te acercará más a la oscuridad. Y no todos sobrevivimos a esa luz». Y colgó. Valeria se quedó allí, mirando el teléfono, sin poder mover un músculo. Estaba sola en una habitación que nunca se sintió tan pequeña, tan oscura. Los ojos de su abuelo parecían seguirla desde las páginas del diario. La voz de Javier Castillo resonaba en su mente, como un eco de advertencia. La decisión estaba tomada, pero no sin consecuencias. Si quería descubrir toda la verdad, tendría que enfrentarse a lo más oscuro de su familia, a lo más oscuro de su propia alma. Valeria dejó el teléfono sobre la mesa con un peso que parecía duplicarse en su pecho. Las palabras de Javier Castillo no la habían dejado indiferente. Cada frase estaba impregnada de una amenaza implícita, como si su vida estuviera por entrar en un laberinto del que no podría salir tan fácilmente. Pero ya no había marcha atrás. La puerta que su abuelo había dejado entreabierta, con todas sus oscuras advertencias y pactos,
ahora estaba completamente abierta ante ella. El reloj de la oficina marcaba la medianoche cuando Valeria decidió dar su siguiente paso. Ya no era suficiente con las palabras de Mendoza ni con las sombras de los secretos de su abuelo. Necesitaba evidencias, necesitaba algo concreto, algo que confirmara lo que había empezado a sospechar. El club no solo controlaba empresas, políticos y medios de comunicación, sino que era una red, un entramado tan extenso que los hilos conectaban todo lo que ella conocía. Fue entonces cuando recordó a Sebastián Ruiz, el investigador privado que había seguido la pista de otras organizaciones secretas a lo largo de su carrera. En cuanto a Valeria, Sebastián había sido una recomendación de Carlos Mendoza, quien había mencionado en su conversación que el investigador tenía acceso a información vital. Sabía que él podría ayudarla a desentrañar la magnitud del club y sus conexiones. Valeria lo contactó a primeras horas de la mañana, después de una noche de insomnio. A pesar de sus dudas y miedos, su intuición le decía que este hombre tenía la clave para dar un golpe certero al corazón del club. Sebastián respondió rápidamente, y en cuestión de horas, ya estaba en la oficina de Valeria, con su expresión seria y ojos agudos, como si ya supiera que la conversación no iba a ser fácil. Después de un par de introducciones, Valeria no dudó en comenzar a exponerle todo lo que sabía hasta el momento. El club, dijo ella, buscando las palabras correctas, no es solo un círculo de poder. Es más que eso. Es una estructura que ha permeado todos los aspectos de la sociedad. Lo que mi abuelo inició, lo que él consolidó, es ahora algo mucho más grande. Lo que quiero saber es cómo opera, quién está detrás de todo esto, y lo más importante, ¿qué quieren realmente? Sebastián la miró en silencio durante un momento, evaluando sus palabras. Finalmente, se inclinó hacia adelante y, en voz baja, le respondió: «Tienes razón. El club no es solo un grupo de élite. Es una red secreta que ha tejido sus hilos durante décadas, abarcando tanto a los poderosos de la economía como a los que mueven los hilos políticos y mediáticos. Lo que buscan no es solo el poder en sí, sino el control total. El control sobre los recursos, sobre las decisiones que tomamos a diario. Eso no se obtiene solo con dinero, Valeria. Se obtiene con el control de la información, con el control de las narrativas». Valeria sintió un estremecimiento al escuchar esas palabras. Nunca antes había comprendido lo profundo que podía llegar un sistema de poder tan vasto, tan insidioso. Pero Sebastián no se detuvo allí. El club, como lo mencionas, comenzó con tu abuelo, pero pronto se expandió más allá de lo que cualquier fundador pudo haber previsto. Empresas multinacionales, gobiernos, fuerzas armadas, incluso grupos de medios de comunicación. Son las herramientas que usan para mantener su dominio. No hay forma de que alguien esté en la cima sin pasar por ellos, y no estamos hablando solo de secretos financieros, estamos hablando de algo mucho más siniestro. Valeria lo miró confundida, sin saber si estaba lista para escuchar lo que estaba por venir. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, casi en un susurro, aunque su mente ya comenzaba a unirse a las piezas del rompecabezas. «Porque he seguido la pista de esos hilos durante años», respondió Sebastián, abriendo su carpeta con varias fotos y documentos. «Estos son los nombres de las empresas y las personas que están bajo su influencia directa. Estos son los contratos, las firmas, los acuerdos que se hicieron en la sombra. Lo que descubrí es que el club controla el flujo de dinero a través de una red que conecta todo. El poder no está en una sola mano, Valeria, está distribuido a través de miles de conexiones». Valeria observó las fotos y los documentos, los nombres de personas influyentes y empresas que ella reconocía inmediatamente. Todos estaban conectados por una serie de hilos invisibles que, de alguna manera, parecían explicarlo todo. Desde la política hasta los medios de comunicación, pasando por grandes corporaciones que parecían ser intocables. La magnitud de la red le quitó el aliento. «¿Y cómo se sale de este juego?», preguntó Valeria, con un tono desesperado que apenas podía esconder. Sebastián suspiró, como si estuviera esperando esa pregunta desde el principio. «No hay salida, Valeria», respondió, con una gravedad que le heló la sangre. «O te unes a ellos y aceptas las reglas del juego, o te conviertes en un enemigo. Y cuando eres un enemigo, el club no tiene misericordia». Valeria sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. ¿Cómo podía enfrentarse a una organización tan poderosa? ¿Cómo podía desmantelar algo que tenía tantas raíces en la estructura misma de la sociedad? La idea de unirse al club, aunque repugnante, pasó fugazmente por su mente, pero rápidamente la desechó. Había algo dentro de ella que la mantenía firme. No iba a ser otra pieza en su juego sucio. Sin embargo, el desafío ahora era mucho mayor de lo que jamás imaginó. Necesitaba más que nunca la verdad, las pruebas irrefutables que pudieran exponer al club. Y aunque Sebastián le había ofrecido valiosa información,
Aún faltaba mucho por descubrir. Una noche, cuando Valeria revisaba los documentos que Sebastián le había entregado, algo llamó su atención, una referencia a un nombre desconocido, pero que parecía ser clave en la estructura del poder del club. Con esa pista, Valeria sabía que estaba a punto de adentrarse en una nueva capa del misterio. Pero también sabía que, al hacerlo, corría el riesgo de desatar algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. El frío de la madrugada calaba profundamente en la piel de Valeria mientras sus ojos recorrían los papeles que Sebastián le había proporcionado. En una esquina del documento, un nombre destacaba con una claridad inquietante: Emilio Herrera. Era la clave para desbloquear la siguiente fase de su investigación. Un hombre que no aparecía en los registros oficiales, pero que había sido mencionado en varias ocasiones, siempre en contexto de poder y oscuridad. Este nombre, aparentemente insignificante, había estado detrás de algunas de las decisiones más estratégicas del club. Valeria no pudo evitar pensar en su abuelo, Renato, y en cómo el club parecía haber tejido su red tan perfectamente, tan ocultamente, que ni siquiera las generaciones posteriores podían rastrear su origen. Sabía que, si Emilio Herrera era quien ella creía que era, había una conexión directa con su abuelo. La historia que Renato había construido para proteger su familia estaba a punto de desmoronarse por completo. La conexión era más personal de lo que Valeria había imaginado. Determinada a seguir esa pista, Valeria comenzó a investigar a Emilio Herrera. No tardó en encontrar su perfil, aunque la información era escasa, como si alguien hubiera hecho todo lo posible por borrar sus huellas. Sin embargo, con la ayuda de Sebastián, que le proporcionó algunos contactos en el ámbito de la investigación privada, Valeria descubrió que Emilio Herrera había sido un miembro clave del club en sus primeros años de formación, un hombre al que Renato respetaba profundamente, pero cuya desaparición había quedado envuelta en misterio. La última vez que se le vio en público fue justo antes de que el club alcanzara su apogeo, y desde entonces había desaparecido por completo. Valeria sentía una creciente presión en su pecho. Cada respuesta que encontraba parecía abrir nuevas preguntas, y las sombras del pasado de su familia comenzaban a tomar forma con una claridad aterradora. Decidió, entonces, ir en busca de la verdad detrás de esta figura misteriosa. Sabía que Emilio Herrera estaba vinculado a algo mucho más oscuro que el simple poder económico. Sus ojos brillaban con determinación cuando contactó a un viejo amigo de la familia, Javier Castillo, el actual líder del club. Sabía que, a pesar de las precauciones, este hombre podía ser su única fuente de información directa. El encuentro fue arreglado de manera discreta. Javier aceptó verla en un lugar neutral, un restaurante elegante y tranquilo en las afueras de la ciudad, donde los comensales no se reconocían entre sí, pero donde las conversaciones podían ocurrir bajo el más estricto secreto. Cuando Valeria llegó, Javier la esperaba con una sonrisa fría, como si ya supiera que esta conversación no sería como las demás. La miró con una calma perturbadora mientras le ofrecía un asiento, pero Valeria sabía que no podía permitir que el ambiente relajado los distrajera. Tenía que obtener respuestas, y cuanto más rápido lo hiciera, mejor. Valeria, no me sorprende que hayas llegado hasta aquí. Javier comenzó, con voz suave pero firme. Tu abuelo siempre fue un hombre muy decidido. Veo que no has perdido esa cualidad. Valeria no respondió de inmediato. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante, mirando fijamente a los ojos de Javier, dispuesta a cortar toda cortesía. He encontrado algo, dijo, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre la mesa. Un nombre, Emilio Herrera. ¿Quién era él? Javier permaneció en silencio por un momento, pero Valeria pudo ver cómo su rostro mostraba un atisbo de incomodidad. No fue mucho, pero fue suficiente. Él sabía lo que ella había descubierto. Emilio, comenzó Javier, buscando las palabras correctas. Emilio Herrera fue fundamental, fue el verdadero cerebro detrás de la expansión del club. Un hombre brillante, pero oscuro, era el vínculo entre los poderosos del mundo empresarial y los que tomaban las decisiones en las sombras. Si tu abuelo fue quien fundó el club, Emilio fue quien lo hizo funcionar. Pero Emilio desapareció. Y con él, muchas cosas cambiaron. Valeria sintió como el sudor frío comenzaba a acumularse en su frente. Las piezas del rompecabezas estaban encajando demasiado bien. Ya no se trataba solo de un club de poderosos que hacían pactos oscuros por dinero. Estaba claro que algo mucho más siniestro estaba en juego, algo que implicaba sacrificios humanos, manipulación y control absoluto. ¿Por qué desapareció?, preguntó, con voz firme. Javier evitó su mirada, tomando un sorbo de vino antes de responder. Porque Emilio Herrera tenía planes propios. Javier hizo una pausa, como si meditara cada palabra.
Y esos planes iban mucho más allá de lo que cualquier miembro del club estaba dispuesto a aceptar. Emilio quería el control total, pero, al final, su ambición lo traicionó. Valeria frunció el ceño. El vacío de la desaparición de Emilio Herrera comenzaba a llenarse de sombras. Algo no estaba bien. Si Emilio era tan crucial, ¿por qué se deshizo del club? ¿El club lo eliminó?, preguntó Valeria, entrecerrando los ojos. Javier la miró finalmente, con una intensidad que la dejó helada. No es tan sencillo, dijo, casi susurrando. Lo que Emilio no entendió es que los secretos del club no pueden ser controlados por un solo hombre. Él quiso manejarlo todo, pero eso era un error fatal. El club es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Y eso, Valeria, lo vas a descubrir pronto. Una sensación de terror recorrió la espina dorsal de Valeria. ¿Qué quería decir con eso? El club no solo había eliminado a Emilio, sino que había hecho algo mucho más inquietante. Había aprendido a controlar los secretos, a manipularlos, a usarlos como herramientas para mantenerse en el poder. Esa noche, mientras Valeria volvía a su departamento, el rostro de su abuelo apareció en su mente, junto con la idea de que Renato había sido consciente de todo esto, de la oscura red que había tejido y de las decisiones que tomó para preservar a su familia. Valeria entendió entonces que, al descubrir lo que había hecho su abuelo, también estaba desenterrando los secretos de su propio destino. Estaba atrapada en una red más grande de lo que jamás había imaginado. Pero el club, como le había dicho Javier, nunca perdonaba. Ahora, Valeria no podía retroceder. La tensión en el aire era palpable cuando Valeria llegó a su departamento esa noche. A pesar de los pasos dados, de las piezas que comenzaban a encajar, una sensación de vacío profundo la invadía. Había estado persiguiendo la verdad durante semanas, escarbando en el pasado de su familia, descubriendo los secretos oscuros del club. Pero cada nueva revelación parecía sumergirla más en un abismo del que no estaba segura de poder escapar. Sabía que estaba tomando un riesgo cada vez mayor al seguir investigando, pero no podía detenerse. Había algo en el corazón de toda esta conspiración, un enigma tan profundo que, cuanto más se adentraba en él, más necesitaba desvelarlo. El teléfono vibró sobre la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Carlos Mendoza, el hombre que había sido miembro del club y que había advertido a Valeria sobre los oscuros pactos que estos habían sellado en el pasado. Después de su última conversación, Valeria no había tenido noticias suyas. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando leyó el mensaje. Tienes que salir de esta. No puedes seguir adelante con esto. Ellos te están observando. Ya no te puedo ayudar. Es más peligroso de lo que imaginas. Confía en mí. Sal de esto mientras puedas. Valeria no pudo evitar la oleada de miedo que la invadió. ¿A qué se refería Carlos con eso? ¿Qué había descubierto el que ahora lo ponía tan temeroso? Carlos Mendoza era un hombre cauteloso, alguien que no solía dar consejos a la ligera. Y la advertencia, sin duda, era un grito de auxilio disfrazado de sabiduría. A pesar de la urgencia de sus palabras, Valeria sabía que no podía dar marcha atrás. Las piezas del rompecabezas no solo la conducían al corazón del club, sino también a un punto mucho más personal. Su familia, su propio abuelo, había jugado un papel fundamental en todo esto. Era posible que su abuelo, Renato, hubiera sido solo una víctima del sistema que él mismo había ayudado a crear. Valeria pensó en Javier Castillo. Desde su encuentro en el restaurante, había quedado claro que él no solo conocía el funcionamiento del club, sino que también tenía el poder de destruirla si lo deseaba. A pesar de su fachada tranquila, Javier era una figura peligrosa, un líder de un club secreto que manejaba los hilos de poder sin ningún escrúpulo. Él había insinuado que Valeria debía unirse a ellos, ofrecer su lealtad a cambio de protección. ¿Pero a qué precio? Sabía que al entrar en ese mundo oscuro, estaría renunciando a todo lo que alguna vez creyó ser, su moral, su humanidad, su alma. Una parte de ella ya se estaba perdiendo. Valeria se levantó de la mesa, su corazón latiendo más rápido. Algo estaba por suceder, algo que podría cambiar su vida para siempre. El mensaje de Carlos, la advertencia, había sido el empujón que necesitaba para enfrentarse a la realidad. No se trataba solo de la verdad. Se trataba de su vida, de su futuro y de lo que estaría dispuesta a sacrificar para encontrar la libertad. Decidió que iba a confrontar a Javier y lo haría cara a cara. Necesitaba entender con qué clase de monstruo estaba tratando. Pero antes de que pudiera ponerse en marcha, su teléfono sonó una vez más. Esta vez, el número que apareció en la pantalla era desconocido. ¿Valeria Rodríguez?, preguntó una voz grave al otro lado de la línea. El tono era frío, autoritario, como si la persona que llamaba tuviera acceso a información sobre ella que ni siquiera ella misma conocía. Sí. ¿Quién es?, respondió,
sintiendo como su estómago se encogía. «Mi nombre es Javier Castillo», dijo, sin rodeos. «Necesitamos hablar. ¿Nos veremos en el mismo lugar que la última vez?» Valeria frunció el ceño. El líder del club estaba hablando con ella como si nada, como si tuviera el control absoluto de la situación. ¿Por qué había decidido llamarla ahora? «No quiero hablar contigo», respondió Valeria, más firme de lo que se sentía en realidad. «Creo que lo harás». La voz de Javier no dejó espacio a la duda. «¿Tienes preguntas, Valeria?» «Yo tengo respuestas. Pero ahora hay algo que debes saber. Aquellos que intentan exponer los secretos del club no salen bien. Si decides seguir en este camino, tendrás que estar dispuesta a pagar el precio». Valeria sintió el sudor frío recorrer su espalda. Su advertencia no era un juego, y ella lo sabía. «No me detendrás», dijo, a pesar del nudo en su garganta. «Lo veremos». Javier colgó antes de que pudiera decir una palabra más. El miedo comenzó a tomar forma dentro de ella, pero Valeria estaba decidida. Si tenía que enfrentarse al club, lo haría. No iba a dejar que su familia pagara por los crímenes que su abuelo había cometido. No iba a permitir que los secretos del pasado destruyeran todo lo que había construido. Esa noche, Valeria se preparó para lo que estaba por venir. Había un enfrentamiento inminente entre ella y Javier Castillo. Sabía que no solo se trataba de una cuestión de supervivencia, era una cuestión de principio. El club, con su red de poder y corrupción, había llegado demasiado lejos, y Valeria estaba decidida a exponerlo sin importar las consecuencias. Al día siguiente, con la primera luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas, Valeria salió de su departamento. No sabía lo que iba a encontrar, pero si sabía algo, su alma ya no estaba a la venta. Lo que estaba en juego ahora era su libertad. La reunión estaba pactada para la noche siguiente y Valeria sabía que no iba a ser como las otras. Javier Castillo, el líder actual del club, la había citado de nuevo en el restaurante que ambos conocían bien, un lugar donde la atmósfera estaba cargada de secretos y promesas sin cumplir. No había duda, todo lo que sucediera esa noche definiría el curso de su vida. Ya no había vuelta atrás. El sonido de sus propios pasos resonaba en la calle vacía mientras Valeria se acercaba al restaurante. La ciudad parecía tan distante como si estuviera alejada de su propia realidad. Su mente estaba en constante agitación, repasando las palabras de Javier, la advertencia velada de Carlos, las sombras del pasado de su familia. Sentía que todo lo que había descubierto sobre el club era solo la punta del iceberg. Había algo mucho más profundo que se le escapaba, algo que, si lo desentrañaba, cambiaría su vida para siempre. Cuando llegó al lugar, Javier ya la esperaba en una mesa apartada, donde la luz tenue de las velas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Su rostro estaba inmutable, pero sus ojos la observaban con esa mezcla de desdén y curiosidad que tanto la inquietaba. «Valeria», dijo con su tono calmado, pero siempre cargado de una autoridad inquebrantable. «Me alegra que hayas venido». Valeria no respondió de inmediato. Se sentó frente a él, observando cada uno de sus movimientos con una vigilancia casi animal. «¿De qué se trata esto, Javier?», preguntó con voz firme, sin perder el control. «¿Qué es lo que realmente quieres de mí?». Javier sonrió ligeramente, como si la pregunta fuera una banalidad. «Lo que quiero de ti, Valeria, es que entiendas la magnitud de lo que estás enfrentando. Tú, como todos, piensas que la verdad liberará a las personas, pero ¿y si la verdad es solo una cadena más, un lastre que las mantiene atrapadas en un ciclo sin fin?». Valeria no se dejó engañar por sus palabras. Estaba cansada de los juegos, de las evasivas. «¿Qué me estás diciendo?», insistió, con tono grave. «¿Que debo quedarme callada? ¿Unirme a ustedes para obtener protección? ¿Eso es lo que me ofreces?». Javier la observó durante un largo momento, y por primera vez, Valeria sintió una extraña sensación de vulnerabilidad. Era como si pudiera ver a través de ella, como si supiera exactamente lo que pensaba, lo que sentía. Era una mirada calculadora, fría, pero al mismo tiempo magnética. «No, Valeria, no te ofrezco protección. Te ofrezco algo mucho más valioso. Te ofrezco poder». Valeria lo miró con incredulidad, pero Javier no dejó que su desconcierto la interrumpiera. Continuó hablando, sus palabras resonando en sus oídos como un eco lejano. «Tu abuelo no solo fue un miembro fundador del club. Fue quien introdujo los sacrificios humanos, quien estableció el pacto definitivo que aseguró el poder de nuestra familia y de todos los que se unieron al club. Renato Rodríguez no solo selló un acuerdo con sangre para garantizar la riqueza de su linaje, sino que creó un camino por el cual aquellos que se atrevan a cruzar este umbral recibirán poder, pero también estarán condenados a pagar el precio». Valeria tragó saliva, su mente tambaleándose ante lo que escuchaba.
Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterradora, y cada revelación la llevaba más cerca de un abismo del que ya no podía escapar. Mi abuelo, dijo, apenas susurrando, como si hablar en voz alta fuera traicionar una verdad demasiado monstruosa. ¿Él fue quien introdujo el pacto? Javier asintió lentamente, su mirada fija en Valeria. Cada palabra que pronunciaba parecía hacer que el aire a su alrededor se volviera más denso, como si el peso de la historia que estaba contando se estuviera acumulando sobre ella. Tu abuelo fue un hombre pragmático, Valeria. Sabía lo que hacía. En el momento en que firmó ese pacto, no solo garantizó el bienestar de su familia, sino que abrió las puertas de una red de poder que ha perdurado durante generaciones. Pero, como todos, él pagó el precio. Y ahora es tu turno. Valeria se levantó bruscamente, su mente en un torbellino de emociones contradictorias. No podía creer lo que estaba escuchando. Su abuelo, el hombre al que había admirado toda su vida, el hombre que le había dado una vida cómoda y privilegiada, no era más que un peón en una red mucho más grande. ¿Cuánto de todo lo que había logrado su familia había sido el resultado de pactos con lo oscuro? ¿Qué precio?, preguntó, temblando de rabia. ¿Qué esperan de mí? Javier no mostró emoción alguna. Su rostro seguía tan impasible como siempre, pero la respuesta que dio hizo que Valeria sintiera como si el suelo bajo sus pies estuviera desmoronándose. El precio, Valeria, es tu alma. El precio es tu voluntad. El precio es tu vida misma. Javier hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran profundamente en ella. Si deseas poder, debes ser capaz de entregar lo más valioso que tienes. Y eso, querida, es lo que te ofrecemos. El club te ha estado observando y hemos notado tu curiosidad. Pero hay algo que debes entender: aquellos que se atreven a desafiar la voluntad del club no salen con vida. Las palabras de Javier fueron como un golpe certero en el corazón de Valeria. Sus piernas vacilaron por un momento, pero se mantuvo firme. Estaba atrapada. No necesito tu poder, respondió con una firmeza renovada, aunque su voz temblaba. No quiero ser parte de esta red de corrupción. Y aunque me amenaces, seguiré adelante. Voy a exponer la verdad, aunque eso signifique mi vida. Javier la observó, como si evaluara su respuesta. Finalmente, levantó una mano, como si hubiera tomado una decisión. «Te equivocas, Valeria. No sabes lo que estás diciendo», dijo suavemente, pero sus palabras dejaron una sensación de amenaza latente. La verdad es una carga que muy pocos pueden llevar. Aquellos que intentan escapar del club nunca lo logran. No te estoy ofreciendo una salida. Te estoy advirtiendo de la condena que has elegido. Valeria, con la mirada fija en él, sintió que su corazón latía con fuerza. La elección que tenía frente a ella era más clara que nunca: la libertad o la condena. Pero la verdad, esa verdad que había estado buscando, ya no parecía tan simple. Porque, en ese momento, lo que más temía era que el precio que debía pagar ya no era solo su vida, sino su humanidad misma. Valeria no podía dormir. La imagen de Javier Castillo, su rostro impasible mientras le ofrecía el poder a cambio de su alma, seguía rondando en su mente. Las palabras resonaban, amplificadas por el eco de su conciencia: el precio es tu alma. El precio es tu vida misma. Había estado tan segura de su propósito hasta ese momento, pero ahora, tras la amenaza velada y la certeza de que su vida estaba en peligro, las dudas se instalaban en su pecho. La madrugada se cernía sobre la ciudad como una capa de neblina que no podía disiparse. Valeria caminaba por su apartamento, mirando las sombras que se proyectaban en las paredes. El diario de su abuelo estaba sobre la mesa, abierto en la última página que había leído. Las palabras de Renato, su abuelo, continuaban martillando en su mente: no hay salida para aquellos que buscan la verdad. El peso de esas palabras la ahogaba. ¿Qué debía hacer ahora? Sebastián Ruiz había sido claro: el club estaba dispuesto a todo para protegerse. Ya no se trataba de una simple investigación, ahora era una cuestión de vida o muerte. Durante las últimas semanas, Valeria había descubierto las ramificaciones del club, cómo controlaban empresas, medios de comunicación, políticos. Nada parecía fuera de su alcance. Pero lo que realmente la aterraba no era el poder que tenían, sino la monstruosidad que se escondía en la oscuridad de sus pactos. Aquel último pacto mencionado por Javier no era solo una amenaza, era una advertencia sobre las consecuencias de desafiar a un imperio que había existido durante generaciones. Valeria sentía el peso de la verdad en sus manos, pero también la carga de lo que implicaba exponerla. Por un momento, pensó en rendirse. ¿Realmente valía la pena arriesgarlo todo por la verdad? Su vida, la de su familia, todo lo que había conocido podría desmoronarse, pero algo en su interior, una chispa de resistencia, la mantenía firme. No podía rendirse.
No podía permitir que su familia viviera bajo las sombras de un pasado tan oscuro sin hacer nada. A la mañana siguiente, Valeria se encontró con Sebastián en un café apartado, lejos de los ojos curiosos. Sebastián, con su mirada de detective experimentado, la observó en silencio mientras ella se sentaba frente a él. «Sé que no te gusta escuchar esto, pero tenemos que ser estratégicos», dijo Sebastián, rompiendo el silencio que se había formado entre ellos. «Si seguimos adelante con la exposición, hay riesgos que no podemos ignorar. El club no es solo un grupo de personas poderosas, es una red tan bien tejida que está dispuesta a destruir todo lo que se les oponga. Sabes que ya han matado a aquellos que intentaron hacerlo antes». Valeria lo miró, pero su mirada no era de miedo, sino de determinación. «Sé lo que enfrentamos, Sebastián, pero no puedo quedarme callada, no puedo permitir que sigan destruyendo vidas. Lo que mi abuelo hizo, lo que hicieron, tiene que ser expuesto. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará?». Sebastián suspiró, como si la lucha interna que él mismo sentía fuera demasiado pesada para llevarla solo. Después de todo, él también había perdido mucho por enfrentarse a estas organizaciones. Había visto de cerca los costos del poder, las desapariciones, los sacrificios. «¿Y si te digo que hay una forma de hacerlo, pero no saldrá sin daño?», preguntó finalmente. Valeria levantó la cabeza, la incertidumbre en sus ojos. «¿Qué quieres decir con eso?». Sebastián la observó fijamente. Sabía lo que estaba en juego, y también sabía que Valeria no iba a echarse atrás. La conocía lo suficiente para saber que su impulso de justicia la haría seguir adelante, sin importar lo que sucediera. Pero lo que él iba a decir a continuación era una verdad cruda y difícil. «Hay una manera de exponer el club, pero primero necesitamos pruebas irrefutables, algo que no puedan borrar, algo que vaya más allá de la palabra de una sola persona. Si logramos obtener esos documentos, esa evidencia, el club no podrá callarnos. Pero te advierto, Valeria, si lo hacemos, no habrá vuelta atrás. Ellos no lo permitirán. Y tú serás su objetivo». El peso de sus palabras cayó sobre Valeria, como un martillo golpeando un yunque. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo? La respuesta era clara, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Si no lo hacía, moriría por dentro, no solo físicamente, sino en su alma. La lucha por la verdad era una lucha contra las fuerzas más oscuras que existían, y estaba dispuesta a enfrentar esas fuerzas, cueste lo que cueste. «Lo haré», dijo finalmente, con voz firme. «Conseguiré las pruebas, y enfrentaré al club». Sebastián asintió, pero había algo en sus ojos que Valeria no podía ignorar. Sabía que esa decisión los pondría en la mira de un poder mucho mayor que ellos. El futuro era incierto, y las repercusiones serían aterradoras. Sin embargo, Valeria no podía permitir que el miedo la dominara. No más. La siguiente semana fue un torbellino de actividad. Con la ayuda de Sebastián, Valeria comenzó a rastrear los contactos clave del club. Sabían que el tiempo jugaba en su contra. Mientras avanzaban en la investigación, Valeria recibía llamadas anónimas, mensajes crípticos que la hacían sentir constantemente vigilada. El club estaba al tanto de sus movimientos, y cada paso que daban parecía acercarlos más a un destino sin retorno. Una noche, Valeria recibió una carta. Al principio, pensó que era una más de las amenazas que había estado recibiendo. Pero al abrirla, algo la detuvo. Era una carta de su abuelo, escrita con su mano, con su letra inconfundible. «Valeria, sé que lo has descubierto. Sabías que este momento llegaría. Te ofrezco un consejo, no sigas adelante. No hay forma de escapar. El precio de la verdad será tu vida. No te hagas ilusiones. El club es más grande que tú, que yo, que todos». Las palabras de Renato la golpearon con la fuerza de un trueno. El miedo se apoderó de ella por un momento, pero luego, con una calma casi aterradora, comprendió lo que debía hacer. Ya no había vuelta atrás. La guerra con el club estaba a punto de comenzar, y así, llegamos al final de esta historia. Hemos recorrido un camino oscuro, lleno de secretos, traiciones y decisiones que marcarán la vida de Valeria para siempre. La verdad, aunque incómoda y aterradora, siempre sale a la luz, pero el precio que se paga por ella, a veces, es demasiado alto. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a enfrentarte a la verdad sin importar las consecuencias? Gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final. Tu tiempo es valioso, y me honra que hayas elegido acompañarnos en este viaje a través de los misterios más oscuros y las decisiones más difíciles. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre lo que Valeria decidió hacer? ¿Cómo crees que tú habrías actuado en su lugar? Déjame tu comentario aquí abajo, cuéntame desde dónde estás viendo el vídeo y no olvides compartir tu nombre. Me encantaría conocer tu perspectiva.
Si te ha gustado esta historia y quieres más contenido emocionante como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, nunca te perderás un nuevo vídeo lleno de misterio, suspenso y giros inesperados. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.